Hola hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente continuando con nuestro discipulado. Hermanos, deseamos que esté siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad? En nuestra clase anterior comenzamos a hablar del carácter cristiano. Hablamos de ese carácter que el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar, ¿verdad? Cada día para ser más semejantes a Cristo. Ahora, en esta ocasión vamos a seguir aprendiendo este tema en el que el Señor, hermanos, nos confronta para examinarnos a nosotros mismos y que podamos observar aquellas debilidades de carácter con las que luchamos y que podamos también crecer en aquellas cualidades del carácter cristiano a las que aspiramos, ¿verdad? Aspiramos esas cualidades en nuestra vida. Hablamos acerca de que es muy fácil mantenerse en las circunstancias comunes y corrientes de la vida y entonces pensar, ¿verdad?, que tenemos un buen carácter, porque no hemos tenido grandes problemas, ¿no? Pero no, hermanos. La realidad es de que el carácter se prueba en la dificultad, ¿verdad? El carácter se prueba en las pruebas, válgame la redundancia, ¿verdad? El carácter se prueba cuando la tentación llega. Eso pone a prueba mi carácter. Un carácter cristiano es la respuesta sabia ante la presión de una situación difícil, y yo no sabré qué tanto carácter bíblico tengo o no tengo hasta que la dificultad o la crisis no llegue a mi vida. Hermanos, la crisis revela el carácter que tenemos. La palabra griega para carácter es carácter, que se traduce como imagen misma. Hermanos, esto describía cualquier cosa grabada o tallada, ¿verdad? Un carácter, una letra o un símbolo. Y se consideraba la imagen exacta del objeto que se estaba representando. El pastor Miguel Núñez platica una historia de una señora que estaba interesada en ver cómo la plata es trabajada. Y entonces ella se fue, él menciona que se fue a un taller de un platero a ver cómo se hacía, ¿no? Y observó que el platero tomaba una pinza larga, como él tomaba la plata y la metía en el fuego. Y de vez en cuando pues doblaba un poco la pinza, ¿verdad? La doblaba hacia él pues para mirar la plata. Y luego la volvía a meter en el fuego. Y eso lo repitió varias veces hasta que en una de esas, al mirar la plata, él decidió ya sacarla. Entonces la señora le pregunta, ¿verdad?, ¿por qué miraba la plata pues varias veces? ¿Y cómo supo cuándo ya era tiempo de sacar la plata? Entonces el platero le explicó cómo la plata es muy frágil, ¿verdad?, y no se le puede dejar de mirar, ¿verdad?, porque se calienta de más y se cae y entonces se echa a perder. Entonces la razón por la que el platero doblaba la pinza hacia él era para buscar precisamente su rostro en la plata, ¿se dan cuenta? Y una vez que su rostro ya se reflejaba claramente en la plata, significaba que las impurezas habían sido quemadas y entonces ya era tiempo de sacarla. Entonces, hermanos, así es como Dios moldea mi carácter, ¿verdad? Dios me pone en el fuego, pero Él no me quita sus ojos, ¿se dan cuenta? En Salmo 32:8 dice, te guiaré con mis ojos puestos en ti. Qué importantes palabras de Dios hacia nuestras vidas. Hermanos, Dios va mirándome, ¿verdad? Y Él va mirando mi vida para ver si la imagen de Cristo se está formando. ¿Se dan cuenta? Y cuando Él ve esa imagen de Cristo, cuando Él ve que se ha formado, entonces Él me saca de la crisis. Mientras eso no suceda, hermanos, yo tengo que permanecer en la crisis, tengo que permanecer en las circunstancias adversas. ¿Se dan cuenta? Porque cada crisis tiene un propósito definido de Dios, por el cual Él la permite en mi vida. Y eso es muy importante que lo podamos tener presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, hermanos. Porque si no podemos empezar a quejarnos y podemos empezar entonces a renegar contra Dios. Cada crisis tiene un propósito definido de Dios, por el cual Dios lo permite en mi vida. Cada crisis nos da crecimiento. Así que, hermanos, las crisis, ¿verdad?, viéndolas desde este punto de vista,
son algo bueno, son algo que nos lleva a buscar a Dios precisamente, nos lleva a confiar en Él. Y definitivamente ponen de manifiesto todas esas grietas o esas debilidades que tenemos, ¿verdad? Las crisis, hermanos, nos quitan las muletas, ¿verdad? Que son aquello en lo que confiamos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Las crisis nos ayudan a comprender en muchas ocasiones qué tan pecadores somos, ¿verdad? Nos ayudan a entender que no somos ni tan sabios, ni tan fuertes, ni tan capaces como nos sentíamos. Pablo habla a los romanos en el capítulo 5, versículos del 3 al 4, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice el apóstol Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, ¿verdad?, produce un carácter probado. Y el carácter probado, ¿verdad?, ¿qué produce? Produce esperanza. ¿Se dan cuenta? Hermanos, carácter probado es el resultado de la paciencia. Y la paciencia, hermanos, es el resultado de haber estado en la tribulación precisamente. De haber perseverado bajo presión. Eso es, hermanos, lo que va formando nuestro carácter. Vivimos en una generación que usualmente vive escapando de la dificultad, ¿verdad? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Una generación escapista que no puede desarrollar su carácter porque no solamente busca lo fácil, ¿verdad? Pero es una generación que ha vivido escapando de las circunstancias difíciles. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿O qué debemos de saber, ¿verdad?, de las circunstancias difíciles? ¿Qué debemos de saber en medio de esas circunstancias? ¿Cómo es que nosotros debemos de verlas? Bueno, debemos de verlas como algo muy importante porque esas circunstancias difíciles, esas circunstancias duras, es ahí donde se está forjando el carácter de Cristo en nosotros. Así que comprendiendo esto, hermanos, comencemos a analizar algunas de las cualidades del carácter cristiano que debemos enfocarnos cada uno de nosotros en desarrollar, ¿verdad? Sabiendo que al esforzarnos precisamente en ellas, pues podremos ver cada vez más, ¿verdad?, cómo vamos alcanzando ese carácter probado precisamente. Vamos a comenzar con una cualidad que nos enseña la palabra de una forma impresionante, de una manera abundante, ¿verdad? Y sobre todo, de hecho la podemos estudiar en el libro de Proverbios, ¿verdad? Y esa cualidad es la sabiduría. Una cualidad que es necesario que como creyentes, hermanos, desarrollemos en nuestro andar con el Señor. Vamos a estar hablando de cada cualidad como una fortaleza. Y vamos a estar mencionando también todo lo que es contrario, de hecho, a esa cualidad. Lo que vendría siendo la debilidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La debilidad del carácter. Como por ejemplo, en la cualidad de la sabiduría, pues la debilidad es la necedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, entendiendo esto, podremos enriquecer mucho más, de hecho, este discipulado, este estudio que estamos haciendo. En primer lugar, sabiduría, hermanos. Esta palabra en el original griego es sofía, ¿no?, que denota destreza práctica, denota alguien considerado, alguien sagaz, ¿sí? Esta palabra la vemos en Santiago 3, el versículo 17, cuando dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, es lo que dice Santiago. Entonces observamos muchos ejemplos en la palabra, de hecho, donde se menciona a hombres y a mujeres sabios. Vemos algunas menciones, ¿no?, de sabiduría que hacen referencia precisamente a la destreza para hacer cosas en beneficio de la obra de Dios, ¿verdad? Como en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, versículo 3, donde habla de personas que eran sabios de corazón y eran escogidos para hacer precisamente que ellos pudieran hacer las vestiduras de Aarón. También vemos cómo el tema de la construcción, ¿no?, se asocia con la sabiduría. En el tiempo de Salomón, Dios le dio a Salomón una sabiduría impresionante y le dio un entendimiento impresionante también para que él pudiera edificar el templo.
En Proverbios 24:3 nos dice que con sabiduría se edifica la casa y que con prudencia se va a afirmar. Y en Lucas capítulo 2:52 habla de cuando precisamente Jesús era niño y dice que él crecía en sabiduría y en estatura. Ahora, hermanos, Jesús nos enseña acerca de un hombre sabio que edificaba su casa o que edificó su casa sobre la roca. ¿Recuerdan ahí en Mateo 7, versículo 24? Observamos que, hermanos, es una función de la sabiduría precisamente edificar. Pero también el resultado de la necedad, hermanos, el resultado de la necedad es destruir. ¿Se dan cuenta? Proverbios capítulo 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué hace? La derriba. Ahora, hermanos, comprendamos que al hablar de sabiduría, no estamos hablando de cuánto sabemos o cuánto conocemos, ¿verdad? Porque en estos tiempos que vivimos, estamos viviendo en la era en que sabemos de todo, ¿verdad? Entre comillas. Si se habla de política, yo sé, ¿verdad? Si se habla de historia, yo sé, ¿verdad? Y si se habla de fútbol, pues mucho más, ¿verdad? Yo sé todo lo que tiene que ver con el fútbol. Si hablamos de teología, hay muchos, ¿verdad?, que se llenan de orgullo y dicen, yo sé, teología, con permiso, a ver, díganme, ¿qué necesitan saber? Y nos encontramos, hermanos, en una generación donde queremos demostrar que somos los que más sabemos. Pero nada de eso, hermanos, nos hace sabios. No es lo mismo saber mucho que ser sabios. Ponga atención en eso. No es lo mismo. Así como no es lo mismo también saber mucha Biblia y ser cristiano, ¿verdad? Hermanos, no podemos saber los pasajes de la palabra de memoria y no tener, ¿verdad? No tener de Dios en nosotros. Eso es imposible. No podemos saber los pasajes de memoria en nosotros y no vivir como vive o como Dios quiere que vivamos. Podemos de hecho citar el Antiguo Testamento de memoria, podemos citar el Nuevo Testamento de memoria y no haber nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? Conocimiento, hermanos, podemos tener mucho, de hecho, ¿verdad? Nunca ha habido tanto conocimiento como el que tenemos ahora en estos tiempos y como lo tenemos al alcance, ¿verdad? Y aún así, hermanos, con todo este conocimiento que pudiéramos adquirir, pudiéramos ser personas que no alcanzamos a mostrar sabiduría. ¿Se dan cuenta? Spurgeon dijo algo. Él dijo, sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Saber no es ser sabio, pero saber cómo usar el conocimiento sí es ser sabio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hermanos, la vida no nos va mal porque no sabe, en la vida no nos va mal porque no sabemos. En la vida nos va mal porque somos necios. Esa es una verdad. Por ejemplo, nunca ha habido tanta información sobre cómo no embarazarse, ¿no? En estos tiempos. Impresionante, hermanos. Se les enseña ahora hasta a los niños. Se les reparten preservativos, hermanos, en las escuelas. Saben mucho. Pero nunca, hermanos, nunca ha habido tanto aborto ni tanto embarazo entre los adolescentes como en estos tiempos. ¿Por qué es eso, hermanos? Bueno, porque los jóvenes de hoy, hermanos, saben mucho, pero son necios. Les das un teléfono y en un momentito te lo desbloquean. De hecho, lo pueden configurar. Ellos conocen mucha tecnología, hermanos, pero son necios. Eligen malas amistades, ¿verdad? Eligen malas parejas. Se conducen mal en su vida. Y muchos, tristemente, acaban con su vida, ¿verdad? Pero piensan que son muy inteligentes, ¿verdad? Pero hermanos, muchos cristianos
son el reflejo de la falta de sabiduría. ¿De la falta de sabiduría de quién? De los padres. Miren, hermanos, nos metemos en problemas. Decimos cosas que no deberíamos decir. ¿Sí le ha pasado? ¿Por qué, hermanos? No es que no sepamos, es que somos necios. ¿Sí lo puede reconocer en su vida? Somos necios. No es que nos falte información. Hermanos, consejos tenemos, ¿verdad? Personas que nos exhortan. Hay en la iglesia personas que nos exhortan. La palabra, de hecho, en sí misma, cuando la estamos leyendo, nos avisa de lo malo que hay en nosotros, del pecado. Pero, hermanos, somos faltos de sabiduría. Ahora, un hijo de Dios, hermanos, debe de aspirar a ser sabio. Nosotros debemos saber cómo hablar, debemos saber cómo reaccionar con sabiduría. Cuando estamos enojados, hermanos, un hijo de Dios, antes de ponerse a discutir o antes de ponerse a gritar, ¿verdad? Y luego venir y pedir perdón, un hijo de Dios piensa primero, bueno, me voy a calmar, voy a orar y luego voy a hablar con él o con ella, ¿verdad? Eso, hermanos, es ser sabios. Ahora, hermano, pregúntate, ¿verdad? ¿Sé yo lo que es ser un esposo o una esposa bíblica o bíblico? Sé que Cristo me manda a amar a mi esposa, o las mujeres, ¿verdad? Sé que Cristo me manda a respetar a su esposo. Hermanos, si lo sabemos, ¿sabemos cómo ser ciudadanos bíblicos ejemplares? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos cómo debe de ser un buen cristiano? Lo sabemos. Hermanos, sabemos lo que es pecado. Sabemos de hecho lo que agrada a Dios. Pero hermanos, te puedes preguntar ¿por qué no lo vivimos? ¿Sabes por qué, hermano? Porque somos necios. Sabemos todo lo que Dios quiere que hagamos como esposos, como hijos de Él. Pero no lo hacemos porque somos necios. Porque el que es sabio no es el que sabe, hermanos. Sabio es el que hace. Sabio es el que aplica lo que sabe para que le vaya bien. ¿Se dan cuenta? ¿Te has preguntado, hermanos, por qué en la Biblia encontramos ejemplos de 4 animales que mencionan, ¿no? Que son más sabios que los sabios? ¿Sí? ¿Se ha visto esos ejemplos en la Biblia? En Proverbios capítulo 30, versículos del 24 al 28. Ellos no saben, pero hacen. El ejemplo que vemos, ¿no? Dice la hormiga, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida, ¿verdad? Y también menciona los conejos, pueblo nada esforzado, pero ponen su casa sobre la piedra. Luego dice las langostas, que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. Y luego menciona y la araña, que tú la atrapas con la mano, pero está en palacios del rey, ¿verdad? Hermanos, realmente nos queda mucho por aprender, mucho. La palabra está repleta de enseñanzas acerca de la sabiduría. Por favor, hermanos, seamos entendidos, seamos humildes para aceptar que necesitamos crecer en sabiduría. William Cooper dijo, el conocimiento se enorgullece de que ha aprendido mucho, pero la sabiduría se humilla porque le queda mucho por aprender. ¿Ven la diferencia? No se trata de tener conocimiento, hermanos, porque ¿qué es lo que dice Pablo a los Corintios en la primera carta, el capítulo 8? ¿Recuerdan? Versículo 1, el conocimiento que hace, el conocimiento envanece. Es lo que dice Pablo. Hermanos, debemos de buscar la sabiduría, y la sabiduría de lo alto, de la que habla Santiago ahí en el capítulo 3. Tú lo puedes leer del versículo 3 al 18, ¿verdad? Que ahí se muestra, ¿no? En la manera precisamente en la que actuamos, ¿no? Se ve, de hecho, la sabiduría en nosotros como fruto de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Así que, a continuación, hermanos, vamos a ver rápidamente 11 características de una persona sabia.
Y mientras estamos viendo estos puntos, vamos a analizar, yo les pido, hermanos, nuestra propia vida a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. Mientras estamos viendo estos 11 puntos, tú mismo examina tu corazón, examina tu vida. En primer lugar, el punto número 1, una persona sabia teme al Señor. Ese es el primer punto y es muy importante. Proverbios capítulo 1, 7, lo dijo el predicador, ¿verdad? Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, puede ser la persona más catedrática, puede ser una persona que tiene maestrías, que tiene doctorados, de hecho puede trabajar en la NASA, puede tener hasta un premio Nobel, ¿no? Pero si dice no hay Dios, Dios le considera a esa persona un necio. Hermanos, para el mundo serán las personas más inteligentes, pero la Biblia es clara, hermanos, para Dios, alguien así, cualquier erudito, ¿verdad?, que declara no hay Dios, para Dios es una persona necia, para Dios son necios. Así que, hermanos, aquello que el mundo admira, para Dios es necedad, ¿se dan cuenta? Si la conclusión de alguien, si la conclusión, vaya, de una persona es Dios no existe, hermanos, de nada le sirvieron sus estudios. De nada le sirvieron sus estudios. De nada le sirven sus reconocimientos. De nada le sirve su popularidad. Hermanos, todo eso se va a terminar el día de su muerte. Alguien que vive sin temer a Dios no vivirá como Dios quiere. Y no va a obedecer a Dios. ¿Saben, hermanos, por qué alguien sigue haciendo lo que le desagrada a Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué las personas siguen haciendo lo que le desagrada a Dios? Es muy simple, hermanos, porque no tienen temor de Dios. ¿Te has preguntado por qué los hijos no honran a sus padres? Porque no tienen temor de Dios. Si ustedes jóvenes que no están casados no honran a sus padres, examinen su corazón. No tienen temor de Dios. Porque los hijos no honran a sus padres, hermanos, porque lo quieran hacer o lo deban hacer. Van a honrar a sus padres porque tienen temor de Dios. ¿Te has preguntado por qué muchas veces se hace trampa en los exámenes? Hermanos, porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Ahora, los que estamos ya que somos adultos y aquellos que tienen carro, ¿no? ¿Te has preguntado por qué muchas veces mientras estás en el tráfico ves que no se respetan las normas de tránsito? Porque no hay temor de Dios. Hermanos, todo lo malo que hacemos nace de la falta de temor a Dios. Ahí es donde está el nacimiento de todo lo malo que hacemos. Y a veces parece que a los cristianos se nos olvida, ¿verdad? Que Dios es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él todo lo ve. Se nos olvida que Él todo lo sabe. Se nos olvida que si hacemos algo a solas o a oscuras, hermanos, delante de Dios es como si estuviera la luz encendida. Él lo ve todo. Y por eso pecamos, hermanos, por falta de temor a Dios. Hermanos, debemos de pedirle a Dios que llene nuestro corazón de ese temor reverente hacia Él. Que podamos tener la certeza de que Dios ve el pecado, ¿verdad? Así que esta primera característica, hermanos, es el temor a Dios. La segunda es una persona sabia, sabe escuchar. Proverbios capítulo 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hermanos, nos hemos dado cuenta de lo mucho que aprendemos cuando guardamos silencio y escuchamos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Nos damos cuenta de que después de escuchar a alguien, ¿verdad?, nos apercibimos de que no sabíamos todo. Nos damos cuenta ahí, ¿verdad?
O hermanos, estamos conscientes de que hay gente en el mundo que sabe más que nosotros. ¿Tú estás consciente de eso? ¿Sabes que en el mundo hay personas que saben más que tú? Mientras otros hermanos nos hablan, ¿verdad? Debemos aprender a escucharles. Cuando alguien está hablando y está explicándote algo, tú debes de aprender a escuchar. Y cuando estén hablando, si tú no hablas, de hecho, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Vas a parecer más listo. Parecemos los más listos, ¿no? Por eso, hermanos, los necios se esfuerzan en hablar más. Se esfuerzan en tener la palabra, se esfuerzan en hablar más fuerte. Por eso los necios se interrumpen cuando tú estás hablando y no se llega a ninguna circunstancia o a ninguna conjetura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está interrumpiendo. Porque prefieren no quedarse callados. Porque cuando callan, ellos piensan que se va a mostrar su necedad ante la sabiduría de otros. Entonces no pueden hacer eso y necesitan estar interrumpiendo y necesitan estar hablando y hablando y hablando. Pero el sabio sabe escuchar. El sabio, de hecho, quiere oír, quiere aprender, quiere seguir creciendo. El necio presume de que ya sabe, ¿verdad? Él piensa que lo sabe todo. Pero el sabio, hermanos, siempre quiere seguir aprendiendo. Miren, un joven necio se encuentra con una persona mayor, ¿no? Y le dice, los ancianos no saben de la vida, son anticuados. Pero el sabio se encuentra con una persona mayor y lo escucha, porque sabe que va a aprender de su experiencia, va a aprender de sus errores, va a aprender de las conquistas que él tuvo. El necio no sabe escuchar. Él siempre está opinando, siempre tiene un es que, ¿verdad? Siempre tiene un ¿por qué? O un, oye, ¿y esto para qué? Los comentarios del necio son siempre a su punto de vista los mejores, ¿verdad? Sus opiniones desde su punto de vista son las acertadas, porque él sabe más. El necio piensa que lo sabe hacer mejor que cualquier otro. ¿Se dan cuenta? El necio no va a escuchar, de hecho, y no lo va a hacer, hermanos, por la soberbia de su corazón. Cree que no hay nadie mejor que él para hacer las cosas. Pero, hermanos, el sabio es el que en una discusión es el último en hablar. Las discusiones, hermanos, normalmente no se resuelven porque todos hablan al mismo tiempo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Todos gritan. Todos quieren tener la razón. Pero nadie escucha. Nadie escucha lo que la otra persona dice. Sin embargo, el sabio escucha. Porque muchas veces cuando escuchamos, ¿verdad? Luego ya no tenemos que hablar, de hecho. Porque muchas veces cuando dejamos que la gente se exprese, pues ya se resuelven nuestras preguntas. Por eso es importante escuchar. Pero el necio habla rápido, habla, no quiere oír. Él quiere discutir, quiere debatir, y por eso no escucha, solamente está abriendo la boca. Por eso la Biblia dice que cuando el necio calla, ¿verdad? En Proverbios 17:28 dice que cuando el necio calla pasa por sabio. Porque un sabio sabe callarse, un sabio sabe escuchar. Pero cuando habla, ¿verdad? Cuando el sabio habla, de hecho se nota que hay mucha sabiduría. Pero el necio cuando habla, nada edifica, no se edifican las vidas, no trae bendición, no hay nada que una a los corazones, no hay nada que pueda ayudar en ese momento a las personas. El sabio, hermanos, sabe escuchar. De hecho, el sabio ama escuchar, porque el sabio quiere aprender. Dice Proverbios, el capítulo 1:5, que lo leímos, ¿verdad? Dice, el sabio crece en conocimiento, ¿verdad? El sabio quiere aprender, ama aprender. El necio es el que cree que porque ya se ha informado, ya sabe. Sin embargo, el sabio es el que siempre sabe que hay alguien que sabe más. ¿Se dan cuenta? Esta es una persona sabia. Puede ser que tengamos, hermanos, toda la información, pero ahora que todo, ¿verdad? En este tiempo lo buscamos en internet y
En muchas ocasiones creemos que ya sabemos todo, pero hay gente, hermanos, que sabe más que nosotros y debemos de tener esa humildad para poder reconocerlo. Hay gente que sabe más que nosotros. Puede que nosotros tengamos el conocimiento, hermanos, pero esa persona tiene sabiduría. ¿Se dan cuenta? Porque lleva muchos años más que nosotros, precisamente, en los caminos de Dios. Es alguien que tiene más experiencia que nosotros. Y eso es algo que no nos gusta muchas veces reconocer. Parece que en muchas ocasiones queremos estar en esa competencia, ¿verdad? Pero cuando yo reconozco que hay alguien que lleva mucho más tiempo en los caminos de Dios, que es alguien que tiene mucha más experiencia que yo, hermanos, entonces yo puedo tener la humildad de quedar callado y aprender de esas personas. El conocimiento es bueno, hermanos, pero el conocimiento sin sabiduría no sirve para nada. Solamente sirve para hacer un examen, ¿verdad? Y que nos den un diploma. Hermanos, nuestros diplomas dicen que somos listos o que hemos copiado en los exámenes también, ¿verdad? Nuestros diplomas impresionan al hombre, sirven para poder trabajar, pero hermanos, no nos hacen sabios. Entonces, el sabio, hermanos, es el que escucha, es el que sabe que en cualquier lugar, con cualquier persona, puede seguir aprendiendo, ¿verdad? Luego, el tercer punto, hermanos, una persona sabia es honrada por un testimonio íntegro. Proverbios 3:35 dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Una persona sabia será honrada por cómo vive, será honrada por su integridad, ¿verdad? Pero el necio, hermano, solamente recibe deshonra, es lo que significa, ¿verdad? Solamente va a recibir deshonra. Le llaman chismoso, le van a llamar deshonesto, le van a llamar imprudente, conflictivo, una persona que no es digna de confianza. El necio, hermanos, hace resaltar, de hecho, su deshonra, ¿sí? La deshonra, hermanos, es fruto de la necedad. Del sabio pueden levantar en cualquier momento un falso testimonio, pero el Señor lo va a honrar porque sabe que lo que están hablando de él son mentiras. Hermanos, nuestras vidas va a provocar que los demás nos honren o que nos deshonren. Cada uno de nosotros debe examinar su vida y tú tienes que darte cuenta hasta este punto si has sido sabio o has sido necio. El cuarto punto, hermanos, el sabio acepta y atesora la corrección. Es importante esto, hermanos. Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero dice, corrige al sabio y te amará. Hermanos, los necios odian al que lo corrige. Esa es una realidad. Pero el necio va a amar a la persona que le corrige. Porque el sabio sabe que la corrección solamente lo va a llevar a ser mejor. Pero nos damos cuenta, el sabio ve en la corrección precisamente una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de mejorar en el carácter. Y en vez de enojarse, ¿verdad? Porque le dicen que está haciendo las cosas mal, el sabio dice, bueno, enséñame. Yo quiero mejorar, quiero aprender, quiero crecer. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hermanos, entendemos que el que nos corrige lo hace porque nos ama. ¿Por qué, hermanos? Porque corregir, ¿verdad? Corregir muchas veces es incómodo. Corregir es invertir tiempo. Corregir es provocar que algunos te aborrezcan. Corregir es hacer que alguien de hecho se enoje contigo. Y tú crees, hermano, tú crees que si yo no te amo, ¿verdad? Me voy a arriesgar entonces a que te enojes conmigo. ¿Tú crees que si yo no te amara me arriesgaría que tú me trates mal? Entonces yo me voy a arriesgar y voy a perder el tiempo en muchas ocasiones. Me voy a arriesgar a tus malos tratos, a tus malas contestaciones en muchas ocasiones. No, hermano. Cuando alguien corrige a otro es porque le ama. No solamente está viendo
que se va a arriesgar a todo este tipo de situaciones y entonces detenerse. Si alguien corrige a otra persona es porque le ama. Así que si queremos ser sabios, hermanos, por el resto de nuestros días, este es un buen consejo, hermanos. Acepta la corrección. Agradécele a aquel que se está arriesgando, ¿verdad?, a corregirte. Amemos a las personas que nos corrigen. Hay que decirles al que nos corrige, ¿verdad? Gracias por tomar o por tener el coraje de decírmelo. Gracias por amarme. Porque, hermanos, piensa cuánta gente, ¿no? Cuánta gente hay a quienes simple y sencillamente no les preocupa nuestra vida. ¿Cuánta gente hay que no nos ama? ¿Cuántos hay que no se atreven a decirnos lo que está mal en nosotros? ¿Verdad? Y no lo hacen porque no nos aman. Así que, hermanos, aceptemos que no lo sabemos todo. Aceptemos que estamos aprendiendo, ¿verdad?, a ser un buen cónyuge, a ser un buen padre, a ser un buen hijo, a ser un buen siervo de Dios. Aprendamos y tengamos presente esto, hermanos. Necesitamos aprender de otros. Hay cristianos que dicen, bueno, es que yo ya llevo 20 años en la fe y creen que ya lo saben todo. Pero, hermanos, hay otros hermanos que llevan 50 años, ¿verdad?, de los que tú podrías aprender. Si ya tienes tú 15, 20, 30 años, hay hermanos que tienen 50 años en la fe y tú claro que puedes aprender de ellos. No lo sabemos todos. La vida es como un libro, ¿no?, donde no vamos ni siquiera a la mitad, hermanos. Pero en muchas ocasiones creemos que ya sabemos el final, ¿verdad? Hermanos, amemos la corrección. Y no solamente eso, busquemos personas de confianza en nuestra vida que nos digan las cosas cara a cara, que nos corrijan, que nos confronten con nuestros pecados y con nuestros errores, que nos ayuden cuando andamos victimizándonos, ¿verdad? Que nos digan bien claramente que no somos víctimas, somos pecadores, hermanos. No digamos, esta es mi vida y nadie se mete. ¿O quién se cree para venir a decirme lo que está mal en mí? No digamos ese tipo de cosas, hermanos. Dejemos de ser necios. Busquemos ser sabios. Muchos cristianos no quieren que nadie se meta en sus vidas hasta que ya no saben cómo arreglarlas. Ya no saben cómo arreglar todo lo malo que han hecho. Hermanos, el sabio prefiere escuchar la corrección antes de echar a perder las cosas. ¿Cuántos jóvenes piden consejo a sus padres o al pastor, verdad?, antes de casarse? ¿Cuántos lo hacen realmente? ¿Cuántos matrimonios se acercan al pastor cuando van a tener un bebé y le piden, aconséjenos, recomiéndenos, unos papás, unos padres que nos puedan aconsejar? Queremos aprender. Qué triste, hermanos, ¿verdad? Que todo lo queremos hacer como nosotros queremos. Y cuando nos estrellamos, ¿no?, tienen que entrar todos, ¿no?, ahí ahora sí, por misericordia, arreglar lo que ya echaron a perder, o lo que echamos a perder. Entonces, si venimos con el pastor, ay pastor, estoy al borde del divorcio. O venimos con el pastor a llorar, pastor, mi hijo se ha ido de la casa. O vengo ahí con el pastor, ay pastor, acabo de perder mi trabajo, etcétera, etcétera. Buscamos consejo cuando ya estamos al borde del precipicio. ¿Por qué, hermanos? Porque somos necios, recuerden, somos necios. Cuando somos necios, hermanos, vamos a pagar las consecuencias. Porque cuando alguien nos quiso avisar, lo tomamos de entrometido y despreciamos su consejo y su corrección. Pero, hermanos, el sabio es aquel que se acerca a buscar consejo cuando las cosas empiezan a andar, ¿verdad? Antes de que lleguen a estar mal las cosas en casa. El sabio es aquel que se acerca y pide consejo para poner en práctica sus principios. Y no llegar entonces con el pastor, ay pastor, ya estoy echando a perder mi matrimonio, ayúdeme, ¿verdad? El sabio es el que reconoce que tiene que aprender, pero el necio lo rompe todo. Y luego viene y dice, ay, ya eché a perder mi matrimonio, ya lo rompí, ya no sé qué hacer. Hermanos, el problema es que la vida no es un juego.
La vida, una vez que la rompes, no puedes comprar otra. Hay cosas que las consecuencias, ¿verdad?, de esas cosas equivocadas que hacemos son muy severas. Hay cosas que ya no se van a arreglar una vez que las echamos a perder. Y vamos a vivir con esas consecuencias siempre. Y solo podremos pedir entonces la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida, sabiendo que la vida que tenemos ahora no es lo que Dios quería. Así viven muchas personas, ¿verdad? Pero hermanos, intentemos hacer lo mejor posible para el Señor, ¿verdad? Y si tú estás en esa situación en la que hay consecuencias ya en tu vida, tú también busca hacer lo mejor posible de todo lo malo que hiciste, ¿sí? Hermanos, nuestra necedad nos lleva a perder mucho. Así que es mejor corregirnos ahora. Es mejor aceptar la corrección antes de encontrarnos pagando consecuencias por nuestra necedad. ¿Sí? El sabio es humilde y siempre seguirá aprendiendo. Ese es el punto número 5, para los que están anotando. El sabio es humilde y siempre seguirá aprendiendo. Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Y Proverbios 18:15 dice que el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Hermanos, para el necio su camino es recto a sus propios ojos. El necio dice, es mi vida, yo sé lo que hago con ella. De hecho, el necio piensa, como estoy diciendo, que su camino es recto. Pero el sabio, hermanos, busca el conocimiento para aumentar su saber. Escucha el consejo humildemente y reconoce que debe de seguir aprendiendo. Hermanos, debemos reconocer que necesitamos todavía aprender. Reconocer que aún estamos muy lejos de lo que Dios tiene que formar en nosotros. Tenemos que reconocer que nuestro conocimiento todavía es una gota, ¿verdad?, en un océano, porque el sabio reconoce con humildad que tiene que seguir aprendiendo. Entonces tenemos que reconocerlo. El sabio tiene que seguir aprendiendo, debe de reconocerlo. El punto número 6, el hijo, ¿verdad? El sabio es un hijo ejemplar, perdón. El sabio es un hijo ejemplar. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Hermanos, hemos hablado ya acerca del deber de los hijos. Y en este punto solamente hay que hacernos esta pregunta. Jóvenes, háganse esta pregunta. ¿Nuestros padres están felices al ver mi vida? ¿Mis padres, los que ya estamos casados, están felices al ver mi matrimonio? ¿Están felices por ver cómo conduzco, ¿verdad?, mi vida? ¿Cómo conduzco los días? ¿Verdad? Sabemos la seguridad, hermanos, de unos padres que ven a sus hijos con su familia, con sus hijos, con su trabajo, con su estabilidad. Esos padres duermen tranquilos. Esa es la seguridad que tienen. Ese papá, ese padre está alegre. Pero cuando los padres ven a sus hijos con sus familias destructuradas, ¿no?, destruidas, cuando ven que el matrimonio se lleva mal, cuando ven que solamente se están peleando, ¿no?, o ahí a los hijos solteros, cuando los están viendo que van por malos caminos, bueno, esos padres son unos padres que van a sufrir, que van a estar tristes. Un padre no debería estar con el teléfono. Hijo, ¿dónde estás? Mira la hora que es. Y si tú, joven, eres de los que no, por lo que has aprendido en este tiempo, ¿no?, por lo que la sociedad enseña, eres de los jóvenes que no tienen la costumbre de decir a tus papás dónde están o de no obedecerles, para la hora de llegada, tienes que cambiar eso. Porque un papá no debería estar con el teléfono. ¿Dónde estás? Mira la hora que es. Eso solamente lo hace un hijo necio. Eso no provoca un hijo necio. Porque un hijo sabio va a llegar a la hora que le dijo su padre. Y va a llegar hasta 10 minutos antes.
Un hijo sabio jamás va a provocar preocupación en sus papás. Un hijo sabio no trae lágrimas a sus padres, no le trae preocupaciones, no le trae dolor. Pero el hijo necio sí lo hace. Un hijo debe de buscar que sus padres estén tranquilos. No estar con la angustia, ¿verdad? De que va a salir mal en los estudios, ¿no? O con la angustia de las amistades que tiene, ¿verdad? Ahí anda el padre angustiado porque por esas amistades tiene la preocupación y el temor de que su hijo vaya a caer preso en cualquier momento. Sin embargo, un hijo sabio alegra a su padre. Un hijo sabio es responsable. Un hijo sabio es un hijo estudioso. Es un hijo respetuoso que habla con respeto a sus padres. Es un hijo que acepta la corrección de sus padres, que cumple con las responsabilidades en casa sin reclamar, ¿verdad? Y sabe que él así trae alegría al corazón de sus padres. Pero el necio no hace eso. El necio, como lo estoy diciendo, solamente trae tristeza, trae angustia, trae dolor a sus padres. El punto número 7, hermanos, una persona sabia es un trabajador y administrador diligente. Proverbios 10:5 dice que el que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega, dice, es un hijo que avergüenza, ¿verdad? Y Proverbios 21:20 dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Ahora, el sabio, hermanos, sabe o aprende a administrar. El sabio guarda en verano, sabe guardar, sabe ahorrar. Mientras otros gastan en pasatiempos, ¿verdad? El sabio no disfruta y anda desparramando todo lo que tiene. El necio no sabe decir no a los amigos que lo están incitando a solamente gastar y gastar y gastar su dinero. Los necios siempre invitan a gastar, ¿verdad? Pero, hermanos, el sabio administra los recursos que ha recibido. Tiene bien en claro sus prioridades. Miren, hermanos, hay gente que por su necedad, ¿verdad? Vive cosas o tiene consecuencias, ¿verdad? Por esa necedad. Y adquiere cosas que aún todavía están pagando. Es impresionante, ¿no? Es la necedad. Esa necedad les lleva porque ya siente que como fulanito tiene tal coche como yo no lo tengo, y adquieren cosas en esa necedad que pueden pasar, ni siquiera tienen ese control, ¿no? Y pasan años y todavía lo siguen pagando. Tienen todo, pero todo lo deben. Hermanos, con sabiduría se vive tranquilo. Miren, hermanos, debemos de conocer nuestros límites y debemos de conocer nuestras posibilidades. No te compares con otras personas que derrochan. Es más necio el que se compara con los necios, ¿verdad? Porque acaba en el hoyo con ellos, precisamente. Pero el sabio administra su vida con diligencia y es trabajador. Y es trabajador. Esto es algo muy importante que lo podamos entender. El punto número 8, el sabio cuando habla da vida. Proverbios 13:14 dice, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios capítulo 15:2 dice que la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Ahora, el necio lleva a otros por el mal camino. El necio lleva a otros por malos temas de conversación. De hecho, el necio aleja de Dios y va a llevarte al pecado. Porque el necio dice, no vayas a la iglesia. El necio nos aleja de lo bueno. Pero el sabio, cuando habla, va a dar vida. El sabio va a acercar a las personas a Dios. Va a edificar esas vidas. Va a traer esperanza. El sabio va a acercar más a la santidad. Él se va a acercar. Ahora pensemos esto, hermanos. Si cuando hablamos, los que nos escuchan salen renovados, salen más cerca de Jesús.
¿Qué hablamos cuando quedamos en una cita para comer con otros hermanos? ¿De qué son las pláticas? ¿Hay vida en esas conversaciones? ¿O solamente es puro jijiji, jajaja, puro divertirse y estarte entreteniendo un rato ahí? El necio quiere entretenerse nada más, quiere divertirse todo el día, no toma nada en serio. Pero hermanos, hay un rato para todo, ¿ya? Podemos reírnos un rato, pero el necio no tiene un rato para cosas serias, es impresionante, porque el necio cree que lo serio es aburrido. Él piensa que lo serio es aburrido. Yo porque voy a estar hablando de cosas serias, ¿no? Hemos visto personas que se aburren, de hecho, con la predicación. Es impresionante. Se aburren cuando están con creyentes y están hablando de cosas del Señor y hasta están volteando los ojos, pero no fueran chistes, ¿verdad? Porque ahí están, pero bien divertidos. Hermanos, ¿por qué será que hoy en día hay tantas iglesias que buscan entretener a sus congregantes? ¿Sí se han dado cuenta de esas iglesias? Que buscan hacer divertida su enseñanza, porque están pensando es que no se vayan a aburrir las personas, hay que buscar la manera de entretenerlos. Pero hermanos, los cristianos no necesitamos que nos estén entreteniendo, ¿verdad? No necesitamos los cristianos que estén entreteniéndonos. Para nosotros, hermanos, cuando se habla de la palabra, es cosa seria. El necio busca solo aquellos que le están entreteniendo, ¿verdad? En una iglesia donde estuvimos anteriormente, algunas personas al llegar el día domingo, de hecho preguntaban, hermanos, preguntaban en la puerta, ¿quién va a predicar hoy? Le preguntaban a los edecanes, ¿quién va a predicar hoy? Y si no era la persona que les gustaba, ¿verdad? O que les entretenía, mejor no entraban, hermanos. Y se iban a otra iglesia donde les gustaba, ¿no? Les gustaba que los estuvieran entreteniendo. Les gustaba, se iban a otra iglesia donde estuviera alguien que sí le gustaba cómo predicaba. Ahora, ¿por qué sucede eso, hermanos? Lo vuelvo a reiterar, por necedad. Porque el necio busca estar entretenido. El necio no toma con seriedad, hermanos, la palabra del Señor. Por eso, aún hoy en día, muchos buscan iglesias que les estén entreteniendo. Es triste, hermanos, pero esa es una realidad. Hermanos, porque lamentablemente, ¿verdad? Lo que es serio para ellos les aburre. Lo que verdaderamente enseña les aburre. ¿Y qué es lo que piensan? ¿No? Esta clase está muy aburrida. Qué aburrido, ¿no? Aprender, qué aburrido. Tomar notas, qué aburrido. Pero si a esa misma persona que es necia, tú le dices, bueno, vamos a ver una película, pero vamos, rápido. Vamos a divertirnos, vámonos. Y la película, hermano, pudiera durar 4 horas y ni siquiera un bostezo le va a sacar. El sermón, hermanos, la predicación dura 1 hora. Muchas veces es hasta menos de ese tiempo. Y algunos se van hasta 3, 4 veces al baño. Otros se andan paseando ahí en el pasillo, ¿no? A ver si se encuentran algo con qué entretenerse. Y ahí están leyendo los letreros que hay de los avisos de la escuela bíblica de niños, porque andan aburridos. Si contáramos, hermanos, todas las veces que están bostezando cuando estamos ahí en la predicación, mínimo 10 veces, y de ahí las que le gusten. Y otros son más sabios, más obvios, perdón, mucho más obvios, mejor se duermen, pero como a veces nos dice nuestro pastor, pero sabroso se duermen, ¿verdad? El necio no quiere aprender, hermanos. El necio solamente quiere jugar, quiere divertirse, quiere que lo entretengan. Pero, pues, hermanos, el sabio quiere aprender, el sabio imparte gracia, el sabio imparte vida.
Punto número 9, una persona sabia sabe escoger amistades. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será más sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Son nuestros amigos, hermanos, personas a quienes les gusta Jesús? ¿Son personas que oran? ¿Son personas que leen la palabra? ¿Son personas con quienes podemos comentar cosas de la fe? Esos son los amigos que como creyentes, hermanos, debemos de tener y de buscar. Porque el necio, hermanos, el necio anda con personas que van en contra de Dios. Con personas que no obedecen a Dios, que no están cerca de Dios. Miren, hermanos, podemos tener compañeros no creyentes, claro. Podemos tener conocidos no creyentes. Podemos tener familia no creyente. Pero no podemos tener amigos mundanos. Porque el amigo es, como dice la Biblia, a veces es más cercano que un hermano. El amigo es alguien íntimo y no podemos tener intimidad con las tinieblas. ¿Se das cuenta? Podemos llevarnos bien con compañeros del trabajo, con compañeros de la escuela. No los vamos a odiar tampoco, ¿verdad? Pero intimar con ellos, hermanos, es peligroso. Porque cuando estamos ahí con ellos, estamos expuestos a reírnos de lo que ellos se ríen. Y a veces son groserías o son albures. Nos vamos a moldar a su manera de ser. Por eso es peligroso intimar con esos amigos, si los consideras amigos. Puedes perder el tiempo en lo que ellos pierden. Porque, hermanos, no son ellos los que están buscando que hablemos de Dios. No son ellos los que van a buscar que se hablen de cosas que edifican. Y la realidad, hermanos, es que cuando estamos en el mundo hace un culto, ¿verdad?, para Dios, donde normalmente el creyente, ¿no?, se acaba rindiendo a ellos. Es lo que hace, hermanos. El mundo hace un culto y para ellos es un culto para Dios, pero en esas ocasiones el cristiano tristemente va a terminar amoldándose, rindiéndose a ellos, viviendo, ¿no?, siempre limitado, y va a estar ahí, no va a beber mucho, no voy a tomar tanto, voy a buscar no pecar tanto. Pero, hermanos, la pregunta sería, ¿qué hacemos en medio de las tinieblas? ¿Verdad? ¿Qué hacemos en medio de las tinieblas? Cuando tú estás con el mundo, recuérdalo, el mundo está haciendo un culto. Y es un culto para ellos, para Dios. Pero no es el Dios de nosotros. Es un culto para el diablo. Es un culto para ellos mismos, porque ellos idolatran su amistad. Y la pregunta, lo vuelvo a decir, ¿qué hacemos en medio de las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces el sabio, hermanos, sabe elegir sus amistades. Número 10, una persona sabia se aparta de la tentación. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Miren, hermanos, el sabio teme y se aparta del mal, ¿verdad? El sabio teme y se aparta del mal. Pero como dice este pasaje, el necio es arrogante y es descuidado. El necio se expone pues a las tentaciones. Dice, no, yo soy fuerte. Yo ya le he dicho, ¿verdad?, que me va a respetar, a fulanito. Yo ya le he dicho que no vamos a tener relaciones hasta que lleguemos al matrimonio. Y él ya me dijo que me va a respetar. Entonces, mientras no estamos en el matrimonio, no hacemos nada. O él ya me ha dicho que va a respetar mis creencias cuando están teniendo comunión o están acercándose con alguien inconverso. Él me dijo que sí, si nos casamos, pues él me va a respetar mis creencias. Hermanos, todas esas frases, de hecho, esas frases que dicen, a mí esto no va a pasar conmigo, o conmigo va a ser diferente. Bueno, todas esas frases son frases
que dan inicio a un montón de tragedias en esta vida. Entonces, el sabio, el simple hermano, se aparta de las tentaciones. Si ve que algo le atrae, que es pecaminoso, corre. Si ve que algo es muy tentativo, corre. ¿Te das cuenta? Pero el necio es arrogante y es descuidado. Piensan que son fuertes y hasta juegan con la tentación. Pero bueno, hermanos, el sabio teme, como vimos ahorita, y se aparta del mal. Huye, pues, de lo que sabe que le puede hacer caer, ¿verdad? Y el último punto, el punto número 11, una persona sabia tiene dominio propio. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. El necio cuando grita o cuando ofende a alguien dice, ay, perdón. ¿Sí? ¿Le ha tocado? Es que no me pude controlar, perdón. ¿Ja? Pero el sabio reprime esa ira. El sabio se puede controlar porque tiene ese dominio propio. El sabio se tranquiliza, se relaja, ora primero, ¿verdad? Antes de hablar, antes de arreglar los asuntos, ora y busca al Señor. Lo hace pues como gente cristiana. Pero el necio da rienda suelta, ¿no? A los sentimientos, da rienda suelta a la ira. Estamos viendo, ¿verdad? El sabio lo reprime. El sabio sabe que hay veces en que hay que hablar y hay que callar en otras ocasiones. Sabía que hay cosas que se tienen que decir, pero hay momentos, hay maneras para decirlas. Pero el sabio sabe que puede decirle, ¿no? A un hijo, no vales nada, ¿no? O te puedes sentar con tu hijo y decirle, hijo, yo sé que tú puedes hacerlo mejor. Una persona sabia sabe estas circunstancias, estas situaciones. Yo sé que puedes hacerlo bien, que estás tal vez perezoso, pero yo sé que tú tienes la fuerza para hacerlo. Puedes hacerlo mejor, ¿verdad? Y un resultado va a traer frustración y rabia, ¿no? Cuando le dices, no vales nada, o no sirves para nada. Eso va a traer frustración y rabia. Pero el otro que mencioné, ese puede traer motivación. Ahora, ¿cuántos nos dicen, verdad? Es que no sabía cómo decirlo y ya me tenía cansado. No, hermanos. El hecho es de que la necedad nos lleva a explotar. Pero el sabio no explota, ¿verdad? Porque de hecho no es como si fuera un animal enfurecido, ¿no? El sabio sabe calmarse, es capaz de dejar que le griten inclusive en ocasiones y luego ya cuando está tranquilo va a contestar sabiamente. ¿Se dan cuenta? Porque el sabio tiene dominio propio. Así que hermanos, busquemos la sabiduría y reconozcamos, hermanos, miren, a todos nos falta esta cualidad, a todos nos falta. Tenemos aún mucho que aprender de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que Él siempre actuó con sabiduría. Pero la misma palabra ahí en Santiago 1:5 nos dice que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. ¿Sí? Así que esforcémonos, hermanos, en desarrollar esta cualidad en nuestra vida, sabiendo que Dios nos va a fortalecer y nos va a seguir guiando precisamente en este tiempo para poder lograrlo y poder hacerlo. Aquí les dejo algunas preguntas para que las puedan meditar y comentar con su discípulo y sus discipuladores. ¿Qué tan necio o qué tan sabio me considero? ¿Aplico en mi vida lo que he aprendido? ¿Reconozco que necesito crecer en sabiduría? Y también comprendo la sabiduría, la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Tengo temor de Dios en mi vida, lo obedezco. ¿Soy una persona que guardo silencio para escuchar a los demás? ¿O me esfuerzo siempre en tener la palabra, en hablar más fuerte, en interrumpir? ¿O presumo que sé mucho? ¿Soy una persona honrada? ¿Acepto y atesoro la corrección? ¿Y amo a los que me corrigen? ¿Soy alguien que tomo con seriedad la vida cristiana? ¿O esos temas me aburren? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Son personas que siguen a Jesús o son personas que van en contra de Él? ¿Soy alguien que me aparto de la tentación
O soy alguien que piensa que es fuerte para jugar con ella. ¿Me puedo controlar cuando algo me enoja? ¿O le doy rienda suelta a mi enojo, a mi ira? Sé cuándo hablar y sé cuándo callar. Y sé buscar el momento para hacerlo. Hermanos, que Dios nos dé de su gracia para examinarnos y ver entonces si somos necios o si somos sabios. Y hermanos, si somos necios, busquemos arrepentirnos. Pídele perdón al Señor y empieza a vivir conforme a su voluntad. Y si eres sabio, te das cuenta, hermanos, entonces sigue aprendiendo y sé humilde y sé manso en tu corazón. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a que esta cualidad se desarrolle en nuestro carácter, Señor. Danos tu sabiduría. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Y muéstranos, Señor, la realidad de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.